Ahora le damos la bienvenida a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Gracias, exsecretario, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola Raúl, hola Paco, hola Joel y buenas noches desde Monterrey. Buenas noches. ¿Cómo recibe este primer posicionamiento en materia económica del presidente? Aquí hemos escuchado de todas las voces que falta un acuerdo nacional, que en realidad quedan a la espera de lo que será el plan estratégico de rescate económico, o por lo menos que no era lo que se esperaba y que queda mucho a deber. ¿Cuál es su posicionamiento? Primero, fundamentalmente, sin duda que el país esperaba una concentración en esta ocasión exclusivamente sobre la crisis, más que un informe tradicional. Y si bien el presidente lo incluye, esta definición y posicionamiento frente a la crisis, era de esperarse tuvieran tres pilares fundamentales. El primero, el apoyo directo a la emergencia de salud, en el cual realmente tenemos recursos. En el INSABI hay un fondo de 40,000 millones de pesos, hay un fondo que está de garantías en el Seguro Popular, de tal manera que tenemos que quedar claros que para enfrentar lo que se viene en las próximas semanas es necesario aplicar una parte importante de esos recursos y de lo presupuestado en el sector salud para hacernos de todos los materiales necesarios para el apoyo de nuestros guerreros, doctores, enfermeras, técnicos en el sector salud público mexicano. Segundo pilar tiene que ver con la economía familiar y ahí el presidente claramente reforzó los programas que tienen incluidos en su programa de gobierno. Pero ese paquete de economía familiar, si bien se aplaude el adelanto de los adultos mayores, de los jóvenes creando futuro, la ampliación de programas ya existentes, claramente tiene que venir respaldado de un tercer pilar. Y ese tercer pilar es el apoyo a la economía productiva, a los sectores estratégicos que derivan empleos indirectos en la economía mexicana. Te digo claramente, el sector automotriz, la producción de transporte y equipo electrónico, el sector exportador, tenemos casi 3 millones de mexicanos en esos sectores y ninguna de las secciones está indirectamente relacionada con el mantenimiento del empleo y el financiamiento a través de las plantillas de casi 21 millones de mexicanos en el IMSS, de cómo dar financiamiento a las empresas que se comprometan a mantener el empleo. Tú sabes que las plantas automotrices están paradas y es necesario en las cadenas globales de valor mantener estas ligas de creación de trabajo. Y por otra parte, el programa de tandas que ya tenía establecido el señor presidente, creo que no va a poder alcanzar al 95% de los establecimientos en este país que tienen menos de 10 empleados. Y las reglas de operación específicamente para llegar a esos establecimientos pequeños en México están muy escasamente definidas. Dime una cosa, Ildefonso, hace apenas unos días platicamos contigo aquí mismo en Mega Noticias TVC y nos hablabas de la necesidad de un acuerdo nacional. ¿Todavía ves posibilidades de que ese acuerdo nacional se dé? La información que yo tengo es que si bien dentro de los planteamientos que hizo el Consejo Coordinador Empresarial, veo reflejado uno de ellos, que es la devolución de IVA, la facilitación inmediata en la devolución de IVA. Pero sin duda, en este mensaje del presidente está ausente lo que es la coordinación de la federación. ¿Dónde está esa coordinación integral que tiene que ver con estados? Por ejemplo, existe el Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Ahí hay 60,000 millones de pesos. Una buena propuesta pudiera ser a través de Banobras, poder bancarizar y emitir bonos para poderle dar liquidez a las entidades. Entonces, lo que tú dices, sí es necesario un acuerdo nacional. Esta es una federación. Somos 32 entidades federativas y somos un conglomerado de sectores productivos y sectores tradicionales. Sí es necesario reflejar un acuerdo nacional. ¿Y encuentras con fundamento esta propuesta que dice el presidente López Obrador de generar alrededor de 2 millones de empleos en 9 meses? ¿Hay viabilidad? El problema... A ver, yo no dudo ni tantito que a través de los gastos en construcción y en inversión pública se puedan generar empleos, pero ustedes saben, al igual que yo, que este tipo de empleos son los empleos que tienen temporalidad, no tienen una especialización y una construcción de capital humano. Si bien es una buena posición del presidente y una buena oferta aumentar la inversión pública y generar este tipo de empleos, pero estos no son los empleos que mantienen en el mediano y en el largo plazo una economía. Por eso mi preocupación por apoyar a los sectores altamente productivos, en donde son familias de clase media baja, que en momentos de freno de sus empleos
muchos de ellos técnicamente capacitados se quedan sin poder pagar la hipoteca de Infonavit. Por ejemplo, un programa para darles 6 meses de plazo para sus pagos, que claramente serán inminentes. Un programa para poder dar financiamiento a una tasa baja a aquellas empresas que, de acuerdo a la plantilla registrada en el IMSS, mantengan su planta laboral. O sea, elementos que realmente nos ayuden a mantener la economía. ¿Esperas en todo este entorno, Ildefonso, una respuesta del empresariado luego de lo dicho hoy? ¿Y de qué manera podría ser esa respuesta? Yo sin duda creo que la posición del Consejo Coordinador Empresarial de mantener el diálogo abierto es la conducción. El presidente hoy hace una cita a Roosevelt y recordemos sin duda que si alguien supo tener una política económica activa en momentos difíciles, fue ese personaje que el presidente cita. Es clarísimo que aquí no estamos hablando de que si la política contracíclica beneficia o no beneficia a algunos. Esto, más que hablar de estrategias neoliberales o estrategias no neoliberales, es preocuparnos no solo de una parte de los mexicanos, sino preocuparnos de todos los mexicanos, incluyendo aquellos que con mucho esfuerzo se han logrado un puesto y una capacitación en sectores de manufactura de avanzada, en donde hoy hay casi 3 millones de obreros mexicanos que en este paquete no se vieron. Ahora, se ha hablado mucho de estos acercamientos que ha tenido el sector empresarial con el presidente López Obrador, mesas de trabajo, revisiones en 2 o 3 semanas aproximadamente, más el diálogo continuo con el gabinete. Sin embargo, también el día de ayer trascendía que había cierta fractura ya entre estos empresarios que se habían reunido con el presidente, teniendo todavía la expectativa de lo que hoy se pudiera responder. Sin embargo, ya comenzamos a leer algunos tweets en los que dicen que básicamente no hubo respuesta a sus peticiones o las más básicas, como ya se venía adelantando. Es decir, no ha servido de nada el diálogo hasta el momento. ¿A partir de ahora viene una fragmentación o todavía hay tiempo para unir filas y de verdad hacer un acuerdo con los empresarios, con la clase política, para sacar al país adelante? Yo soy de los que creo que tenemos que lograr los entendimientos. Creo que lo más que puede perjudicar a México es suspender esa construcción del diálogo y de acuerdos. Tenemos que, no que tenemos que suponer, es una realidad. El presidente sin duda cree que sus acciones son aquellas que beneficiarán a todo México. Tiene bases para sin duda solidarizarse con aquellos temas sociales que él se ha solidarizado toda la vida, pero en ese diálogo tenemos que subrayar que también hay mexicanos que con esfuerzo se han logrado una posición en el México de hoy, en el México de manufactura, en el México de exportación, y es necesario pensar en ellos. Es fundamental también entender que esta crisis, dadas las acciones de salud que hemos tomado, no se va a resolver en 4 semanas. Yo ya lo dije en una conferencia en línea que hice con 600 empresarios de Nuevo León. Es importante estar conscientes que no solo hay que dar la lucha contra el coronavirus, sino hay que dar la lucha para salvar la economía. Y en ese sentido, tenemos que aprender productivamente a asimilar medidas sanitarias para coexistir con un alargamiento del problema que seguramente nos llevará hasta el otoño, y la economía mexicana no puede parar, no puede mantenerse frenada. Ildefonso Guajardo, Raúl Frías te saluda. Secretario, hola. A ver, tú acabas de enumerar un sinfín de cosas que se pueden hacer y que pues no se anunciaron. Estoy viendo a través de mis redes sociales, amigos, empresarios, personas en general que dicen se quedó corto, esperaban la segunda parte del mensaje del presidente donde hubiera estos anuncios. Y el problema es que ya tenemos algunos estados empezaron con medidas anticipadas de aislamiento, de cierre de negocios, y el gobierno federal las decretó a partir del 31 de marzo. O sea, y hoy no pasó nada, no llegó ese anuncio. ¿Qué piensas que va a suceder con la experiencia que has acumulado como servidor público también? Yo creo que debemos de aprovechar el puente de comunicación abierto con el Consejo Coordinador para poder demostrar que hay acciones que tienen que ver con el uso estratégico de financiamiento y con el uso estratégico de posposición, simplemente de diferimiento, donde el gobierno no está cargando con el costo fiscal total, sino simplemente con el costo financiero
de la posposición o el diferimiento de pagos o el diferimiento de obligaciones de los trabajadores en sus hipotecas. Si tú haces un paquete bien pensado, puedes impactar. De cualquier manera, el déficit fiscal se nos va a ampliar. El freno de la economía implica que sin duda la recaudación va a tener un impacto, querámoslo ver o no. Y por lo tanto ahí va a haber un freno. Los mercados y los observadores internacionales de cómo se están comportando los gobiernos claramente saben que en una situación así es más positivo o es benéfico para mantener la economía activa, poder tener la flexibilidad de absorber un punto en el PIB, de movimiento en el déficit, 1,5 puntos en el PIB, y los mercados lo van a ver bien porque es para vacunarse contra una crisis que sería muchísimo más costosa. Si bien aplaudo que el presidente se preocupe por la estabilidad macro, lo que sí hay que compartir con él es que se puede tener la laxitud en estos momentos y será bien vista por quienes invierten y quienes toman decisiones financieras, porque todos los países claramente tienen que responder con esto. El nivel de PIB de intervención de Estados Unidos fue del 10% de su producto, los 2 trillones en inglés, 2 billones cuando manejamos las cifras en español o en México. De Estados Unidos representaron el 10%, el de Canadá el 5%, el de Inglaterra representa más del 25% de intervención. Entonces México tiene que ubicarse en ese contexto y será sin duda evaluado con equilibrio por parte de los tomadores de decisiones en los mercados. Y Ildefonso, dime una cosa, escuchamos en el discurso, en el mensaje del presidente, que señaló que tenía el respaldo del sector empresarial. Esto, evidentemente, a resultas de las reuniones que tuvo hace apenas unos días, un par de días, con el sector empresarial, con una parte del sector empresarial. ¿Es esto una realidad? Porque lo que oímos de empresarios en esta cobertura especial e incluso de algunos exfuncionarios y políticos es no está apoyando a los empresarios. ¿Será una falsedad este tema? Y la otra es, ¿qué mensaje deja este mensaje tanto en el interior como en el exterior? Primero te diría que es un falso debate. Concuerdo totalmente con el presidente de que no se pueden tomar políticas públicas que socialicen las pérdidas y solo capitalicen entre unos cuantos las ganancias. Pero este no es el caso. Este es un debate falso para esta estrategia. Aquí, a través de poder dar elementos de flotación a la economía, estás ayudando a los trabajadores, estás ayudando a que la economía no se pare y no se mantenga frenada con consecuencias desastrosas. Así es que lo primero, este es un falso debate. Esto no es acciones de política pública contra empresarios. Esto es acciones de política pública para ayudar a México y a sus trabajadores. Y es perfectamente auditable y se puede monitorear. Por ejemplo, te diría, hay un tema que es el empleo temporal. Están muriéndose todos los establecimientos en los sectores turísticos que se dedican a darle servicios a sectores que están cerrados hoy. Pudiéramos hacer una estrategia claramente para llegar directamente y darles un salvavidas a estos establecimientos en Cancún, en Vallarta, en los destinos donde hoy realmente están muriendo de una inanición absoluta por falta de actividad económica. Pero también te diría que, por otra parte, el mensaje lo estamos observando desde el punto de vista del comportamiento de los mercados. Los mercados esperan, y así ha pasado con otras economías, que cuando el paquete de ayuda tiene ancla y tiene profundidad, los mercados reaccionan favorablemente. Ildefonso, finalmente, a ver, escucho, y el debate, estamos en estas dos crisis, en la crisis sanitaria, y que ya lo has mencionado tú con mucha claridad, y la otra, la inanición en la que muchos negocios están cayendo, ¿sí? ¿Cómo mantener este equilibrio? ¿Qué han hecho Corea? ¿Qué hizo Japón? ¿Qué hizo Singapur? ¿Qué está haciendo Estados Unidos, España, Italia, países afectados gravemente por esto? Porque a veces parece que es la disyuntiva. Es primero la salud y luego la economía. Pero a veces como que la urgencia de la inanición por falta de economía antepone muchas veces el criterio de la salud. No sé cómo ves esto. Mira, primero había una diferencia. O sea, tanto Japón como en el caso de Singapur, por ejemplo,
Son países que lograron una contención inmediata. Y en el caso de Singapur sabemos por qué, porque tienen un control absoluto. Entonces, en ese sentido, ellos realmente, sus economías, si bien están sufriendo por el tema de cadenas globales y el paro a la economía global, esos países han tenido una mínima afectación a su nivel de actividad cotidiana. Sus sectores de servicios siguen relativamente abiertos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Tenemos que profundizar este diálogo con el Ejecutivo Nacional, poder implementar medidas que vayan a ese sector que no fue incluido en este mensaje y que espero que el presidente acepte incluirlo, y que adicionalmente entendamos que necesitamos una estrategia de regreso a actividades productivas cuidando elementos. Te voy a dar un ejemplo. Hay una empresa muy importante que produce televisores que vio aumentadas sus ventas en un 30% entre febrero y marzo en Estados Unidos. Es claro, los hogares se habilitaron de aparatos más modernos o una televisora adicional para el jefe de familia que iba a estar 24 horas en casa. ¿Qué pasó? No pararon sus líneas de producción. En México están produciendo en el estado de Baja California. ¿Pero qué adoptaron? Lo que hicieron en China al regresar a la línea de trabajo. Están utilizando separadores plásticos entre operarios, están utilizando mascarillas N95, están transportándolos en transporte privado, están dejando en casa a aquellos que tienen más de 60 años o que tienen una condición de salud vulnerable. Tenemos también que en el sector privado ponernos un paso adelante y trabajando con las autoridades laborales federales, poder pensar en el reinicio de actividades productivas de una manera segura para poder no matar esta economía de un golpe. Bien. Ildefonso, sí, como siempre, interesante platicar contigo y desde luego en este día tan importante que se esperaba, entiendo, algo mucho más y que finalmente, bueno, no llegó por lo pronto. Ildefonso Guajardo, muchas gracias, exsecretario. Un saludo por estar en los micrófonos y cámaras de Mega Noticias TVC. Su casa en Monterrey. Gracias a los tres.